Periné masculino y femenino. Ambas estructuras lo desarrollaremos a lo largo del video. Empecemos con el periné masculino. Podemos observar en esta pieza la abducción de los dos muslos para de esta forma poder apreciar la región perineal. Esta región se va a caracterizar, va a tener una forma característica romboidal y en la cual la parte anterior vamos a poder observar la sínfisis pubiana. En la parte lateral las tuberosidades y en la parte posterior lo que denominamos el coxis. Estas estarán marcadas por estructuras profundas. Existen dos puntos, los cuales son anterior y posterior. En la parte anterior pasa por la rama isquiopubiana. En cambio, en lo que denominamos la rama posterior pasa por lo que van a ser los ligamentos sacrotuberosos. Esta estructura la vamos a poder dividir en dos partes. Una anterior, que es también denominada urogenital, en la cual vamos a poder encontrar la uretra. Por otro lado, podremos encontrar la formación del pene. Marcamos el escroto y en el extremo del pene encontraremos lo que es el prepucio. Observamos en esta pieza el cordón espermático, el testículo y la envoltura. En la parte anterior, el orificio ureteral del pene. En la parte dorsal observamos la vena dorsal del pene y en la parte lateral la arteria y la vena dorsal. Entre estas estructuras observamos la membrana perineal. Observamos una línea media y profunda, el esfínter anal externo y el músculo elevador del ano. El pene es el órgano de la copulación en el hombre. Varía de acuerdo al estado de flacidez o erección. En estado de flacidez adquiere la forma de un cilindro aplanado de adelante hacia atrás, pendiente delante de las bolsas. También podemos observar el pene en su extremo distal presenta un abultamiento denominado glande. Este, en su vértice, presenta el meato urinario, también denominado orificio externo de la uretra. Su base saliente se denomina corona del glande. Se encuentra separado del cuerpo del pene por el surco balano prepucial o cuello del glande. En este surco se prolonga en la cara inferior del pene hasta el meato, constituye el frenillo prepucial. Alrededor del surco balano prepucial o cuello del glande se forma un pliegue anular dependiente de los tegumentos del pene, llamado prepucio. En sus dimensiones, de igual manera, varía de acuerdo al estado de flacidez. Mide 10 centímetros de longitud, 9 centímetros de circunferencia. En estado de erección, mide 15 centímetros de largo, 12 centímetros de circunferencia. En las envolturas del pene vamos a encontrar la piel, dartos del peneano, capa celular, envoltura fibroelástica. La piel es fina, es pigmentada y muy móvil. En lo que son los dartos peneano o músculo peripeneano forma unas fibras musculares lisas, reviste la cara profunda de la piel y la capa celular o fascia superficial del pene está constituido por un tejido conjuntivo laminoso y laxo. En la lámina podríamos decir la envoltura fibroelástica, denominada también
fascia penis o buc envuelve directamente los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Por otro lado, el prepucio es la piel que repliegue sobre sí mismo en forma de manguito y que cubre la superficie del glande. En los nervios, la inervación procede de la rama genital, del génito femoral o nervio dorsal del pene y del ramo perineal superficial del nervio pudendo. La inervación simpática u organo-vegetativa procede de los nervios cavernosos, ramas del plexo hipogástrico o pelviano inferior. Podemos observar por otro lado una estructura de igual manera importante, la próstata. Colocarse por esta próstata, podemos observarla, es un órgano músculo glandular que lo que hace es rodear la porción inicial de la uretra masculina. Contiene glándulas que van a secretar la fosfatasa ácida y en la cual ésta se va a encontrar entre la vejiga por arriba y el suelo perineal por abajo, el recto por detrás y la sínfisis pubiana por delante. Entre sus dimensiones se va a calcular que tiene una altura de 28 a 30 milímetros y un peso de 20 a 25 gramos. Entre las caras de la próstata se encuentran rodeadas por un tejido celulofibroso, por delante, por detrás, a los lados, por abajo, por arriba. Por delante, la lámina preprostática proveniente de la hoja superior de la aponeurosis perineal. Por detrás, la fascia prostatoperineal y por los lados se va a encontrar por las láminas de la próstata o sacro-recto-genitopubiana. Por abajo, aponeurosis perineal media. Por arriba, la hoja intervesicoprostática. Y en las cuales esta va a tener su inervación las arterias prostática de la pudenda interna, la arteria vesical inferior de la ilíaca interna, la arteria rectal media de la ilíaca también interna. En lo que se refiere a las venas, forma un plexo venos que desemboca por delante y a los lados, el plexo prostático anterolateral y el plexo venoso de la Santorini, y por detrás del plexo seminal. De estos plexos a la vez van a desembocar en la vena hipogástrica. Está constituido por una cápsula que es delgada y constituye un tejido conjuntivo denso y un músculo liso. Tiene un estroma, está formado por 5 lóbulos, compuesto de 30 a 50 glándulas, mucosa, submucosa y principal, y un epitelio. Las glándulas están revestidas por un epitelio cilíndrico simple pseudoestratificado. Accesorios, también tiene una porción prostática de la uretra, el músculo liso del esfínter de la uretra, la porción superior de lo que denominamos periprostática, el utrículo prostático, los conductos eyaculadores. En lo que es su estructura zonal de la prostática, va a observarse la glándula prostática en el concepto de anatomía zonal. Vamos a poder observar la uretra prostática se angula en el sector medio a los 30 grados, dividiendo en proximal y distal. Así la anatomía zonal queda presentada de la siguiente manera. Va a tener una zona periférica, una zona central, zona transicional, glándulas periureterales, zona fibromuscular anterior y un esfínter periureteral proximal. Entre las más importantes, la zona periférica corresponde al tejido que rodea la uretra distal y forma el sector prostático posterior, lateral e inferior. Los sectores posterior, lateral e inferior de la zona periférica constituyen el 70% de las glándulas. En cambio, la zona central constituye lo que es el 25% del tejido glandular y forma lo que va a ser la base de la próstata. La zona transicional constituye el 5% del tejido glandular
y corresponde al tejido glandular ubicado a cada lado de la uretra proximal. En cambio, las glándulas periureterales constituyen un 1% del tejido glandular y ubicado dentro de los músculos que forman lo que se va a denominar el esfínter periureteral. La zona fibromuscular anterior está constituida por un músculo y tejido fibroso de un grosor aproximadamente de unos 1 centímetro. En cambio, el esfínter periureteral proximal está constituido esta zona por lo que vamos a denominar un músculo liso y rodea la uretra. A continuación, observamos el video en 3D. Los músculos del periné, observamos entre estos músculos, observamos como el músculo, como el isquio cavernoso, el músculo bulbo esponjoso, y también aquí hay que mencionar que los pilares del pene están formados por lo que va a ser lo que denominamos el isquio cavernoso, de ahí el nombre. Encontramos por otro lado lo que es los músculos transverso superficial del periné, también el músculo anal externo. Por otro lado, en este video también encontramos el músculo transverso profundo, el esfínter externo de la uretra y más profundamente en esta estructura podemos mencionar de gran importancia lo que va a ser la membrana perineal, que esta membrana perineal solamente la vamos a poder encontrar en el triángulo anal. De manera muy importante observamos que la membrana perineal solo se puede encontrar en el triángulo urogenital, debido a que en el triángulo anal no vamos a poder encontrar estas fascias y estas membranas. Esta membrana perineal, muy importante, una de las estructuras más importantes, en las cuales solo las podremos encontrar en el triángulo urogenital y no así no así en otro triángulo, debido a que en el triángulo anal no vamos a poder encontrar todas estas fascias, todas estas membranas. De esta manera damos paso al siguiente video, y esta fue una demostración en 3D de lo que va a ser mostrando los músculos perineales. Continuando con el video, observamos el periné femenino. Observamos en el video del periné femenino donde se puede apreciar la abducción de los muslos. Tiene una forma romboidal. Muy característica esta forma romboidal. La parte anterior de esta se va a encontrar con la sínfisis pubiana, cubierta por lo que es el monte pubis. También encontramos los puntos, uno anterior y otro posterior. En la parte anterior pasa la rama isquiopubiana, y en la parte posterior, en el punto posterior, encontramos los ligamentos sacrotuberosos. Observamos el periné en dos divisiones de los triángulos, uno anterior y otro posterior. Anterior, también llamado urogenital, y posterior anal. El urogenital encontramos las vulvas, los labios mayores y menores, también lo que va a ser la preparación para formar el clítoris, y observamos en esta disección lo que es el cuerpo del clítoris, el nervio dorsal del clítoris medial, la vena profunda del clítoris. También de igual manera vamos a poder observar desde el clítoris hasta la sínfisis pubiana el ligamento suspensorio del clítoris. Hacia la parte lateral del vestíbulo encontramos el músculo bulbo esponjoso. En el plano profundo encontramos la membrana perineal. A nivel de este vestíbulo encontramos el orificio de la uretra, y en la parte posterior el orificio de la vagina.
En el monte de Venus o monte de pubis podemos encontrar lo que es una eminencia ancha y media situado por delante de la vulva. Se continúa hacia abajo y hacia atrás con los labios mayores y por arriba se pierde en la parte inferior de la pared abdominal. A los lados se halla limitado por el pliegue del ingle. El monte de Venus contiene una capa, un tejido adiposo atravesado por haces que provienen de un ligamento suspensorio del clítoris. Por otro lado, observamos los labios mayores, son dos pliegues cutáneos adiposos que estas van a presentar una cara externa o lateral y una cara interna o medial. La cara externa cubierta de pelo, separada del muslo por el surco genitofemoral, y la cara interna de color rosado y liso se va a relacionar con los labios menores y se halla separada por el surco labial. En el borde encontramos un borde superior e inferior adherente, cubre las ramas isquiopubianas y el borde inferior es libre, es redondeado, cubierto de pelos. En las extremidades, una anterior y otra posterior, esta se confunde con el monte de Venus o monte pubiano y en la extremidad posterior se va a relacionar con los tegumentos del periné y conforma la comisura posterior de los labios. Por otro lado, los labios menores o ninfas son dos pliegues cutáneos mucosos, los cuales tienen una longitud de aproximadamente 3 centímetros por 1 centímetro o 0,1 centímetro de altura. Cara tiene una cara lo mismo, lateral, medial. Lateral es lisa, separada del labio mayor o del surco labial, y una interna o medial forma la pared lateral del vestíbulo. En los bordes, un borde superior, un borde inferior. El borde superior es adherente y corresponde al bulbo vestibular y el borde inferior es libre, delgado e irregular. En sus extremidades tiene una anterior y otra posterior. La anterior va a dividirse a la vez en lo que se continúa con la cara dorsal del clítoris y otra que se inserta en la cara inferior del clítoris. La parte posterior forma la comisura posterior formando el frenillo del clítoris y de esta forma formará lo que va a ser en los labios menores u horquilla un frenillo o de los labios de la vulva. Está constituido por un pliegue cutáneo. Por otro lado, los labios mayores también está lleno de una membrana que es continua por dentro del ligamento suspensorio del clítoris y también esta va a contener un saco fibroelástico, conteniendo así 5 capas: una piel, una capa de fibras musculares lisas, un panículo adiposo, subcutáneo, membranoso, fibroelástico, una masa adiposa, cuerpo adiposo. En el siguiente video observamos en un corte sagital las estructuras de la pelvis. Encontramos órganos como va a ser la vejiga, el recto, la ampolla rectal, también así la arteria ilíaca derecha, la aorta, la quinta vértebra lumbar y la vena de la cava inferior. Entre estas encontramos una de las estructuras más importantes, el clítoris. Este clítoris vamos a poder encontrar en ella cuerpos cavernosos, una envoltura del clítoris. Los cuerpos cavernosos son análogos a los del pene. A diferencia del pene, se insertan en el borde inferior de las ramas isquiopubianas. Están cubiertos por dentro de los músculos isquiocavernosos y en un inicio este cuerpo del clítoris se dirige hacia adelante y hacia arriba, luego hacia abajo y hacia atrás, formando un ángulo en el cual se encuentra el plexo intermedio de Covelt. En la envoltura del clítoris va a estar constituida por lo que va a ser la piel. Está revestida por el tegumento de la vulva, que forma en su cara superior y lateral el capuchón o prepucio. Por su cara inferior del clítoris se insertan los pliegues de los labios menores y en la capa celular es delgada. La fascia clitoriana
es de naturaleza fibroelástica y en cambio el ligamento suspensorio del clítoris son fibras que descienden hacia la línea blanca y a la sínfisis. Esto va a terminar en la fascia del clítoris. Recordemos que el clítoris es un órgano eréctil de la mujer de 2 a 3 centímetros, homólogo del pene y se halla constituido siempre por los cuerpos cavernosos y sus envolturas. Por otro lado, el vestíbulo. El vestíbulo que tiene los siguientes límites. Uno, lateral, anterior, posterior y su contenido. En el lateral, la cara interna de los labios menores. En el anterior, el clítoris por delante. En el posterior, la horquilla o frenillo de los labios de la vulva. En el contenido, el vestíbulo que desemboca los 4 conductos a través de la uretra, la vagina, los conductos de las glándulas vestibulares mayores de Bartolini. Y por otro lado, el fondo del techo del vestíbulo se halla separado por los labios menores, por el surco vestibular que se denomina surco linfoileal a nivel de los bordes laterales del himen. En este último surco se abren los conductos expositores de la glándula de Bartolini o vestíbulo mayor. En el fondo de este vestíbulo se halla ocupado por los orificios de la uretra, la vagina, entre el orificio vaginal y la horquilla sostenible de los labios de la vulva. Se encuentra lo que va a ser la fosa navicular del vestíbulo de la vagina. Estas arterias las irrigan la arteria de la vulva proveniente de la arteria pudenda externa, la rama femoral, los pudendos externos, perineal superficial, cavernosa. En cambio, en las venas afluentes de la pudenda interna, afluentes de la vena sacena, pudenda interna, las venas del monte de Venus y los labios mayores y menores que desembocan en las venas pudendas externas y las venas perineales. En los afluentes de las venas encontramos los provenientes del clítoris, conforman las venas clitoridianas superficiales y profundas. Algunas veces existen o 2 venas dorsales o superficiales principales que terminan en la vena sacena interna. En cambio, el plexo vaginal, la vena dorsal profunda, análoga a la del pene, termina en el plexo venoso de Santorini o venoso vaginal. En el caso de los linfáticos, los vasos linfáticos de la vulva terminan en los ganglios o nodos linfáticos inguinales superficiales internos. Y en la glándula vestibular, los linfáticos de las glándulas de Bartolini o vestibular mayor terminan en los ganglios o nodos linfáticos inguinales superficiales. Por otro lado, ya terminando con el video, con la conclusión, pues vamos a poder encontrar de forma conjunta el esquema que vamos a mostrarlo a continuación, en el cual mostramos el perine masculino y femenino, las partes más importantes. Encontramos lo que va a ser, vamos a encontrar primeramente en el masculino lo que va a ser los conductos deferentes, su constitución. Esta va a estar constituida por una adventicia conjuntiva elástica, un músculo liso y un epitelio cilíndrico. Como ya lo mencionamos, en ella se va a dividir una porción epidídimo testicular, una porción funicular, una porción espermático, una porción inguinal, una porción ilíaca. Y también vamos a poder ver una de las estructuras más importantes, lo que va a ser el pene, sus dimensiones, lo mencionamos ya, en estado de flacidez de 10 centímetros y de longitud 10 centímetros y una circunferencia de 9 centímetros, una constitución de unos órganos eréctiles, envoltura del pene y un prepucio. En la próstata se encuentra entre la vejiga por arriba del suelo perineal una forma de castaña o nuez aplanada. Y en su consistencia o color vamos a poder encontrar que es de color blanquecino y consistencia firme, regular y durísima. En lo que va a ser en la mujer vamos a poder encontrar las partes más importantes, el ovario, o su situación, su ubicación se va a localizar en la cavidad pelviana, entre lo que van a ser los ligamentos anchos del útero. En cambio,
va a tener una forma de almendra o ovoide aplanado. En las dimensiones tiene una aproximadamente de las siguientes medidas: de 3.5 centímetros de altura, 2 centímetros de ancho. En las arterias, la arteria ovárica, la arteria uterina. Arteria ovárica alcanza a través de los ligamentos suspensorios del ovario, y la uterina, la arteria tubárica interno, anastomosa a la arteria externa. El útero, una de las estructuras de igual manera importante, vamos a poder encontrar la parte media de la cavidad pelvia, entre lo que va a ser entre la vejiga y el recto, y por otro lado tiene una forma de pera o cono truncado, una consistencia que nos muestra que después de la muerte va a presentar una consistencia dura, y en el vivo una firme. Sus medios de fijación: un ligamento ancho del útero, un ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario, y un ligamento redondo o teres del útero. De esta forma vamos a poder observar en este esquema las estructuras más importantes, tanto en el hombre como en la mujer. Llegando a la conclusión del video, podemos observar que las diferencias entre el perineo masculino y femenino, ambas tienen la misma disposición general que el perineo femenino y masculino. Las principales diferencias se deberían a la separación del aparato genital, vagina, del urinario, uretra, al momento de traspasar la región perineal anterior, diafragma urogenital. Entre las diferencias también podemos encontrar lo que denominamos el músculo para las mujeres, que es muy importante y que los hombres no tienen. Es el bulbo esponjoso, que es la entrada de la vagina que bordea la vagina, la uretra y el clítoris. Podríamos decir que es la gran diferencia entre ambos perinés. En el hombre, este bulbo esponjoso es como si lo tuviera cosido, así que su base es mucho más sólida, pues no es el encargado de traer a los niños al mundo. Así podemos comprender la facilidad que se produzcan los prolapsos tras varios partos o por exceso de presión sobre el perineo en las mujeres. Es otra de las diferencias que vamos a encontrar en tanto en el perineo masculino y femenino. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Perineo masculino y femenino. Ambas estructuras lo desarrollaremos a lo largo del video. Empecemos con el perineo masculino. Podemos observar en esta pieza la abducción de los dos muslos para de esta forma poder apreciar la región perineal. Esta región se va a caracterizar, va a tener una forma característica romboidal, y en la cual la parte anterior vamos a poder observar la sínfisis pubiana. En la parte lateral, las tuberosidades, y en la parte posterior lo que denominamos el coxis. Estas estarán marcadas por estructuras profundas. Existen dos puntos, los cuales son anterior y posterior. En la parte anterior pasa por la rama isquiopubiana. En cambio, en lo que denominamos la rama posterior, pasa por lo que van a ser los ligamentos sacrotuberosos. Esta estructura la vamos a poder dividir en dos partes: una anterior, que es también denominada urogenital, en la cual vamos a poder encontrar la uretra. Por otro lado, podremos encontrar la formación del pene. Marcamos el escroto, y en el extremo del pene encontraremos lo que es el prepucio. Observamos en esta pieza el cordón espermático, el testículo y la envoltura. En la parte anterior, el orificio ureteral del pene.
En la parte dorsal observamos la vena dorsal del pene y en la parte lateral la arteria y la vena dorsal. Entre estas estructuras observamos la membrana perineal. Observamos una línea media y profunda, el esfínter anal externo y el músculo elevador del ano. El pene es el órgano de la copulación en el hombre. Varía de acuerdo al estado de flacidez o erección. En estado de flacidez adquiere la forma de un cilindro aplanado de adelante hacia atrás, pendiente delante de las bolsas. También podemos observar el pene en su extremo distal presenta un abultamiento denominado glande. Este, en su vértice, presenta el meato urinario, también denominado orificio externo de la uretra. Su base saliente se denomina corona del glande. Se encuentra separado del cuerpo del pene por el surco balano prepucial o cuello del glande. En este surco se prolonga en la cara inferior del pene hasta el meato, constituye el frenillo prepucial. Alrededor del surco balano prepucial o cuello del glande se forma un pliegue anular dependiente de los tegumentos del pene, llamado prepucio. En sus dimensiones, de igual manera, varía de acuerdo al estado de flacidez. Mide 10 centímetros de longitud, 9 centímetros de circunferencia. En estado de erección, mide 15 centímetros de largo, 12 centímetros de circunferencia. En las envolturas del pene vamos a encontrar la piel, dartos del peneano, capa celular, envoltura fibroelástica. La piel es fina, es pigmentada y muy móvil.